Mi nombre es Fernando y tengo 48 años. Nací en Guadalajara, México, y conocí la palabra de Dios correctamente dividida cuando tenía 20 años. 20 años tenía yo cuando la conocí, y últimamente le estaba pidiendo a Dios que me mostrara cómo la cronología de la vida de Jesús tiene una precisión matemática perfecta. Y después de haber orado con un grupo de creyentes, encontré la obra póstuma del Dr. Wirgul, que él la estaba actualizando con su grupo de investigación cuando tenía 6 meses le quedaban de vida. En cuanto él murió, nadie se interesó en publicar y quedó en forma de manuscrito que ahora se encuentra disponible en línea para todo aquel que se interese. En el PDF que ustedes tienen, pongo la secuencia de la vida de Jesucristo desde el momento de su concepción, pero lo más importante que quisiera enfatizar y la nueva información que aprendí de este libro se encuentra en la transparencia 26. Si podemos comenzar en la transparencia 26, he numerado las transparencias del PDF. Pueden moverlo hacia abajo, por favor, y ver en la transparencia 26 algo muy impresionante. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo se comunicaba constantemente con su Padre, pero únicamente en 3 ocasiones la voz audible de Dios se presentó. Y es muy importante darnos cuenta de los momentos en los cuales estas 3 comunicaciones de Dios de manera audible se presentaron en la vida de nuestro Señor. Voy a leer 2 veces esta transparencia, es la número 26, y dice así: primera asignación audible de Dios para con su Hijo. Esta primera asignación audible de parte de Dios para con su Hijo designó a Jesús como el apóstol, y esto sucedió en su bautismo. Recordamos las palabras que Dios le dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esta palabra complacencia, del griego, se puede traducir en ti me alegro, en ti tengo confianza, en ti he encontrado deleite. Voy a repetir las palabras que Dios le dijo a su Hijo de manera audible por primera vez, y esto es en su bautismo: Tú eres mi Hijo amado, en ti he encontrado deleite. Eso es algo fascinante. Y si de aquí nos brincamos a la 34, por favor, por cuestión de tiempo, vamos a concentrarnos en lo más importante del ministerio activo de Jesús. Ustedes pueden ver por su cuenta la infancia, cuando tenía 12 años, y cualquier observación o pregunta me la pueden comunicar. Aquí estamos en Deuteronomio 16, 16 y 17. Dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere. Ellos estaban en el desierto cuando recibieron esta información. Ahora sabemos que el lugar que Dios escogió fue Jerusalén. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en Jerusalén. La primera vez en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que sabemos que es la Pascua. Número 2, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés. Y número 3, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Esta era parte de la ley, y como Dios lo había designado desde el principio, es un indicativo muy importante para la cronología de Jesucristo. Es un indicativo de que Jesucristo obedeció toda la ley, y por lo tanto en estas 3 ocasiones estaba él en Jerusalén como lo mandaba Dios.
Este es uno de los puntos importantes para identificar la cronología en la vida de Jesús. La siguiente transparencia es la 35, y estas son las referencias que inspiraron mi estudio. La primera es por el doctor Ernesto Martín, en inglés Ernest Martin, y él fue el descubridor original del testimonio de las estrellas. Él fue el primero que determinó la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo al ver que el planeta real se había alineado con la estrella real en la constelación real. Esto es, Júpiter se alineó con Régulo por 3 veces en la constelación de Leo. Él descubrió esto, y lo importante para nuestra presentación actual es que él fue el primero que quiso poner en orden, de acuerdo a los años que vivió Jesús, quiso él poner en orden los años sabáticos, que vamos a ver que es otra importante ley que Dios determinó, que encaja como anillo al dedo en la maravillosa vida de Jesús. Entonces, la primera referencia es del apéndice 4 del libro La estrella que sorprendió al mundo, la estrella de Belén, de Martin. Desgraciadamente, como la mayoría de los cristianos, él pensaba que la vida de Jesús había durado 3 años y medio en su ministerio activo, y por lo tanto nunca pudo poner en orden los años sabáticos, como la Biblia lo indica. Pero al menos él se atrevió a sugerir. La palabra de Dios es tan exacta que aún los años sabáticos Dios los seleccionó en función de su Hijo. ¿Recuerdan cómo también seleccionó el día de trompetas? Cuando Jesucristo estaba naciendo, estaban tocando doble toque de trompetas, recibieron a su Señor con trompetas, porque la ley así lo decía, aun cuando ellos no lo sabían. Algo semejante sucede con los años sabáticos, como vamos a ver más adelante. Y las otras referencias, yo hice las portadas, inspirado en las otras portadas de este mismo grupo, de El Camino Internacional, el equipo de investigación. Estos manuscritos, como les comento, nunca se publicaron, pero son bastante precisos. De ser una persona que está alrededor de gente, de líderes que pertenecieron o que estuvieron involucrados con el Camino Internacional, jamás había escuchado de estos libros. Por lo tanto, considero que estos son tesoros que hay que dar a conocer. Como dice la Biblia, los ángeles anhelan saber lo que estamos aprendiendo, porque nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los que traemos la luz, no solo en esta tierra, sino en todo el universo. Y vean lo maravilloso del ministerio de Jesucristo, como se aprende en este libro, en la página, en la transparencia 36. Una vez que trabajamos los detalles del ministerio de Jesucristo, vemos que aproximadamente 7 meses él duró en el ministerio de apóstol, y añadido a ese ministerio, los siguientes 7 meses de su vida activa, de su ministerio, fue el sumo sacerdote. Y aquí están los tiempos determinados. Yo puse esto con marcador morado. 7 meses aproximadamente como apóstol, 7 meses como sumo sacerdote, y los 5 días desde que Dios lo designó como Cordero de Dios. Es algo muy interesante. Si recuerdan los números en la Escritura, 7 significa perfección. Entonces está diciéndonos la cronología de Jesús. Vean qué bonito. Jesús sigue siendo el apóstol perfecto y el único sumo sacerdote perfecto que necesitamos. 7:7. Si vamos a la siguiente transparencia, vamos a ver algo muy importante cuando Jesús se encontraba con la samaritana. ¿Se acuerdan que estaba al lado del pozo? Y eso sucedió en Sicar, en la región de Samaria. Hay que recordar que Samaria se separó de los judíos cuando solamente tenía los primeros 5 libros de Moisés. Es decir, que los samaritanos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En la siguiente transparencia hago énfasis en unas palabras que dijo Jesucristo
Es la parte donde dice el número 40 en la parte de abajo. Dice así: Jesús parte de Judea y se queda en Sicar por 2 días. Se encuentra con la mujer junto al pozo, y cuando ella fue a invitar a las personas de su ciudad, de su pequeño pueblo, para que conocieran a Jesús que acababa ella de conocer, llegan los discípulos de Jesús, y él tiene una conversación con ellos. Y esto, por la gracia de Dios, he descubierto que sucedió 4 meses antes de la cosecha al final del año sabático. Vamos a ver cómo se expresó Jesucristo. Jesucristo les dijo a sus apóstoles en la siguiente transparencia, la 39, Juan 4:35, por si tienen sus Biblias a la mano, Juan 4:35, lo voy a repetir 2 veces. Jesús les dice a sus discípulos: ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ahí es una referencia cronológica muy importante. Está diciendo 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto es algo que tiene doble significado, como la mayoría de las cosas proféticas de la palabra de Dios. Aquí Jesucristo con su mano izquierda, por decirlo así, está apuntando a los campos de los samaritanos, que respetaban la ley y respetaban los años sabáticos. Y con la mano derecha estaba apuntando a todos los que se habían interesado en las palabras de la samaritana y que querían conocer a Jesús. Está hablando tanto de una cosecha literal, que no se autorizaba y no se permitía hasta dentro de 4 meses, y está hablando también de la cosecha espiritual de las personas que estaban interesadas en conocer a Jesús. Voy a repetir esta escritura, Juan 4:35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Literal, esto es tanto literal como simbólico. Los campos, porque ya están blancos para la siega. Vamos a ver la cuestión literal en la transparencia 40. Y vemos que 4 meses después de que Jesucristo pronunció estas palabras, marcaron el final del año sabático, cuando una completa cosecha era permitida. Cuando el año era sabático, la tierra descansaba. Vamos a ver aquí lo que sucede en un año sabático. Era parte de la ley de Levítico, van a encontrarlo eso en otra transparencia anterior. Dios dijo, ustedes han de producir durante 6 años, pero el 7º año, de nuevo el número 7, han de dejar de descansar la tierra. Necesitan que la tierra descanse. Y eso, para los que nos gusta la biología, la ecología, tiene un principio ecológico muy importante. Cuando la tierra descansa, los microorganismos se multiplican. Aquí vemos una lombriz después de un año de descanso de la tierra en las tierras bíblicas. Y todo esto hace que se produzcan túneles y canales para que pueda circular el oxígeno y el agua y se recuperen los minerales con los microorganismos que van muriendo. Este era el año sabático con un propósito para que descansara la tierra, pero Dios tenía en mente también cómo iba a aplicar este año sabático, así como aplicó el doble toque de trompetas para la vida de Jesús. Aquí vamos a ver otra escritura en Mateo 12:1 que confirma que el año en el que Jesucristo comenzó su ministerio, en la primera mitad de su ministerio, cuando él fue el apóstol, fue un año sabático. En Mateo 12:1 leemos, esta es la transparencia 42, dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, esto es en un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. Estas espigas deberían de estar completamente cosechadas para el día de Pentecostés, era el final de la cosecha del trigo, excepto en un año sabático. En un año sabático tenían prohibido la cosecha completa de los campos hasta que se hubiera completado el año sabático. Entonces aquí vamos a seguirle la pista a esta escritura, que nos indica que esto es al menos
al menos 3 sábados después del día de Pentecostés, del año 27 después de Cristo. Esto indica que este era un año sabático, como lo que Jesús había dicho. La cosecha completa necesita esperar hasta después de 4 meses. Dentro de 4 meses ustedes pueden hacer la cosecha completa. Pero por lo pronto, sí estaba permitido que arrancaran espigas para el consumo personal, mientras no se cosechara todo el terreno. Entonces esto muestra que estaban viviendo cuando Jesús era el apóstol en un año sabático. La cosecha comienza en un año sabático después del día de expiación. Voy a repetir eso. En un año sabático la cosecha comienza después del día de la expiación. El día de la expiación es en Tishri 10 y es el día en el que el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Es el único día del año en el que el sumo sacerdote está autorizado a entrar en el lugar santísimo. Y ese día de la expiación es el que concluye el año sabático. Aquí vemos la siguiente transparencia en el 43, la número 43. Y aquí vemos algunos eventos básicos. En el número 43 arriba dice que Jesús fue a Jerusalén para Pentecostés. Y ahí es cuando se entera que su primo, 6 meses más viejo que él, Juan el Bautista, está en prisión. Como leemos en el 44, Jesús escucha que Juan el Bautista se encuentra en la cárcel. De inmediato regresa a Galilea después de Pentecostés. Ahora, la fiesta de Pentecostés es muy interesante porque es la única en la que cada año hay 2 sábados seguidos, 2 días de reposo seguidos. El sábado semanal, que es el número 49, por eso se le llamaba la fiesta de las semanas. Se le llamaba la fiesta de las semanas porque eran 7 semanas, 7 por 7, 49, y exactamente un día después del último sábado era el día de Pentecostés, que significa 50 días después, Pentecostés. Entonces, el 49 era el sábado semanal y el 50 era el día de Pentecostés. 2 sábados juntitos cada año. El sábado semanal y el sábado especial. Entonces ahí es cuando Jesús se enteró que su primo estaba encarcelado y eso lo hace activarse y el siguiente sábado lo vemos en su lugar de nacimiento, Nazaret. Esto es el número 45. Dice así: esta es la inauguración práctica o pública del ministerio de Jesús. Jesucristo respetó a su primo y en cuanto se enteró que su primo había sido encarcelado, él inicia su ministerio público o práctico como el apóstol. Y él habló en Nazaret en un sábado, y este es el primer sábado después de Pentecostés. Porque como vemos, la ley decía que todo varón de Israel necesitaba estar en Jerusalén en las fiestas, y una de ellas era Pentecostés. Voy a leer Lucas 4, del 16 en adelante. Lo voy a leer 2 veces. Entonces Jesús vino a Nazaret un sábado después del día de Pentecostés. El sábado semanal siguiente vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor, Pneumacurion, está sobre mí. Cuando estudiamos la costumbre de las sinagogas, y es muy interesante realizar históricamente, darnos cuenta históricamente que el asunto de las sinagogas no se encuentra en ningún lugar del Antiguo Testamento. Era una costumbre apócrifa que viene del libro de los Macabeos. Sin embargo, como era un lugar en el que se leía la Escritura, Jesucristo entró a él. Una de las costumbres de la sinagoga es que leían el mismo pasaje de Escritura cada 3 años. Y el milagro, aún con una cosa como una sinagoga, que no fue revelada por Dios, es que ese año exacto, cuando Jesús comienza su ministerio activo, esta es la escritura que tocaba, la de Isaías. Veamos la maravilla de cómo Dios sincroniza sus cosas, aun con cosas que Él no revela, pero que Él se adapta, porque su palabra está en juego.
su palabra se estaba hablando. Aquí continuamos en Lucas, y todos estamos familiarizados con esta escritura: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando estudiamos la costumbre de los años sabáticos, todas estas cosas se aplicaban en un año sabático. Era un año para Dios, un año para hacer el bien. Y dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Jesucristo fue el primero que le dio vista a un ciego. Esa era la señal, una de las señales que él era el Mesías. A poner en libertad a los oprimidos. Y luego dice aquí en nuestra versión Reina Valera 1960, a predicar, queruso. Una mejor traducción es a proclamar, como dice en el Antiguo Testamento. A proclamar que el año agradable del Señor. Jesucristo está indicando con una escritura que profetizaba acerca de él, el día exacto en el que se leía esta escritura, que todo esto es algo que él venía a cumplir. Y este es uno de los ejemplos que, si algunos de ustedes recuerdan la clase fundamental, es la clave para la división correcta de la escritura. Porque si vamos a Isaías 61:2, donde está esta escritura, nos damos cuenta que la siguiente frase dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Jesucristo jamás leyó eso en ese momento, porque eso todavía no sucede. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Punto. Ahí terminó Jesús. Y vamos a ver qué sigue. Y la costumbre, hay que recordar, cuando alguien hablaba, la lectura de la escritura, en este caso de los rollos, de los manuscritos, estaba de pie. Pero en cuanto comenzaba la explicación se sentaba. Así la gente sabía cuándo era la palabra y cuándo era su interpretación. En este caso vamos a ver la interpretación de Jesús, que es inspirada por Dios, es palabra de Dios también, pero la gente distinguió que esto era algo nuevo, que estaba saliendo de su boca y que no estaba en el rollo. Y enrollando el pergamino, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban atentos. ¿Qué irá a decir? Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imaginen el impacto si ustedes estuvieran en esa audiencia. ¿Qué está diciendo él? Que el Espíritu de Dios está sobre él y que él va a hacer todas estas cosas que nos acaba de leer. Que ya estamos dentro del año agradable del Señor, que está comenzando hoy mismo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se llenaron de celos, y justo ahí trataron de matarlo por primera vez, en su propia tierra. Vamos a ver la siguiente escritura. Esta nos enseña que el año agradable de Dios, de acuerdo a las últimas investigaciones, diríamos las investigaciones póstumas del Dr. Wirbel y su grupo, indican que el año aceptable de Dios va del día de Pentecostés del año 27 después de Cristo al día de Pentecostés del año 28 después de Cristo, que es cuando envía el Espíritu Santo a sus discípulos. Y cuando contamos los días vemos que es un poco más de un año. Entonces sí, con toda la claridad se puede decir que es el año aceptable de Dios. La pregunta sería ¿por qué? Porque así como los judíos tenían sábatos, años sabáticos cada 7 años, porque ellos se guiaban en el calendario lunar, cada 2 o 3 años, según la necesidad, añadían un mes completo. Los famosos años bisiestos para ellos no eran de un solo día como los nuestros, que nosotros agregamos un día cada 4 años, en febrero 29. Ellos agregaban un mes completo al final de su año para balancear el calendario. Y cuando Jesucristo fungió como sumo sacerdote, cerca del final de su vida terrestre, agregaron el mes completo al final del año 27, o de lo que corresponde al año judío, y le llaman ellos Adar II, que es lo que marqué en el rectángulo morado. Vamos a la siguiente escritura. Es en el número 52,
Y este es el segundo sábado después de Pentecostés. El primer sábado después de Pentecostés es cuando él anuncia públicamente que ya está viviendo dentro del año agradable del Señor. El siguiente sábado después de ese, él hace la liberación de un hombre poseído en una sinagoga de Capernaum en un sábado también. Y este sería el segundo sábado después de Pentecostés. Seguimos avanzando, la escritura que nos concierne, que es cuando sus discípulos cortaron espigas, y esto está en el número 62 de la Transparencia 49. Dice aquí, algunos 3 sábados después de Pentecostés, es cuando encontramos a los discípulos cortando espigas en el sábado. Esto indica claramente que no era un año común, porque no debería de haber espigas en un año común. Todo eso debería de haber sido completamente cosechado para el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés ofrecían la ofrenda mecida de las primicias del trigo. Ese era el final de sus cosechas de trigo. Pero aquí vemos 3 sábados después los campos completamente llenos de grano, porque nos indica la palabra de Dios para aquel que tiene ojos para ver que era un año sabático. Entonces, este es el descubrimiento nuevo que les ofrezco con todo corazón y toda humildad, que nos enseña en la Transparencia 50 la vida de Jesús de acuerdo a los años sabáticos que él vivió. Y una cosa muy interesante de su vida es que desde que él nació era considerado de un año, esa era la costumbre. Entonces, el primer año de una persona en los tiempos de Jesús era desde el primer día de nacido hasta los primeros 365 días. Eso se contaba como el primer año. El segundo año comenzaba en el día 366 y así. Lo maravilloso de esto es que el día 10 de Tisri, 2 días después de la circuncisión de Jesús, 10 días después de que nació, comenzó el primer año sabático de la vida de Jesús. Vean qué compasión de su padre, qué amor, qué ternura, para que el padre adoptivo José de Jesús y la madre de Jesús María tuvieran tiempo que le pudieran dedicar al niño, especialmente en esos días tan dramáticos. El primer año de la vida de Jesús fue un año de reposo de la tierra. Fue un año sabático. Y vemos que él vivió 5 años sabáticos, lo que significa gracia, vino a traer la gracia. Pero el que más nos interesa es el último, porque justo en cuanto el último año sabático de la vida de Jesús comenzaba, esto es el día 10 de Tisri, del año 26 después de Cristo, es cuando Dios le dio el mandato a Juan el Bautista de comenzar a bautizar. Esto nos explica por qué las multitudes se acumulaban tanto con Jesús como con Juan el Bautista cuando empezaban sus ministerios. Porque Dios decidió que la mitad del ministerio de Jesús fuera un año sabático también. La gente estaba libre de sus preocupaciones del campo, que hay que ir a deshiervar la tierra, que hay que ir a ponerle algo de remover el suelo, abonarlo, ponerle excremento del ganado, que es como lo abonaban. No tenía ninguna de esas preocupaciones. Entonces la gente estaba relativamente desocupada y por eso la gente estuvo en masa acompañando tanto a Juan el Bautista como Jesús. Los números más grandes de personas que vemos en los evangelios coinciden con un año de reposo, un año sabático. Cuando Jesucristo alimentó a los 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, era parte del año sabático, era parte del ministerio de Jesucristo como apóstol. El tremendo amor de Dios señaló y escogió el plan de los años sabáticos. Esto me conmueve, para coronar la vida de Jesús. Tanto al principio, cuando Él nació, su primer año, como la primera parte del final de su ministerio, para que la mayor cantidad de gente posible pudiera escucharlo. Este es el plan de Dios. Luego tenemos en la Transparencia 51 la segunda ocasión en la que Dios habló audiblemente con su Hijo Jesús. La primera, hasta donde sabemos, Jesucristo fue el único que la escuchó.
Juan el Bautista lo único que vio fue el Espíritu descendiendo en forma corporal como de paloma. Pero en esta segunda ocasión, 3 personas más fueron capaces de escuchar, que son los apóstoles más cercanos a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Y cuando estudiamos con más cuidado tanto no solo la cronología, sino la geografía, descubrimos que esto fue en uno de los montes más altos de toda la tierra, donde está el Medio Oriente, que es el monte Hermón. Es un monte de 9,000 pies de altura. Y aquí vemos, voy a leer la transparencia es la 51. La segunda asignación audible de Dios para con su Hijo Jesús es como el sumo sacerdote. La segunda vez, la única segunda vez que Dios habla audiblemente con su Hijo y 3 personas más escuchan, es cuando Dios designa a su Hijo como el sumo sacerdote. Este evento sucedió en el monte Hermón, que es el monte de la transfiguración. Y estas son las palabras que escuchamos. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado. Y desgraciadamente en la traducción de la Reina Valera eliminaron la segunda parte que sí se encuentra en el griego. Dios dice en tercera persona: Este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido, a él oíd. ¿Cómo es que Dios había elegido a Jesús en este momento? Esto sucedió exactamente al final del año sabático, cuando Jesús había fungido como el apóstol. Esto sucedió el 10 de Tisri. Jesús había acabado de cumplir sus 30 años, de acuerdo a la cronología oriental. Cumplió sus 30 años el 1 de Tisri. Para nosotros son 29 años, porque nosotros no contamos el primer año como 1, sino como 0. Y hasta después de los 365 días, hasta después del primer año empezamos a contar 1. Ellos lo hacían desde el principio. Entonces, legalmente, según la cuenta del Medio Oriente, Jesús ya tenía 30 años. Y 10 días después de haberlos cumplido, Dios lo llama al monte más alto de toda esa tierra y llama testigos, que son Pedro, Santiago y Juan, y le dice estas palabras: Este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido, a él oíd. El mismo día que el sumo sacerdote estaba entrando al lugar santísimo, una sola vez al año, el día 10 de Tisri, el día de la expiación, es cuando Jesús escuchaba esta voz y estaba siendo ungido como el sumo sacerdote por su Padre Celestial. Y ustedes pueden ver con detalle después las fechas que se ponen ahí, son tomadas de estos libros, el libro póstumo del doctor. Y llegamos en la transparencia 52 a la tercera asignación audible de Dios para con su Hijo Jesús. La tercera asignación audible, la única tercera vez que Dios habló con su Hijo audiblemente, y esta vez no solamente Jesús lo escuchó, sino sus discípulos y toda la gente que estaba en Jerusalén alrededor de Jesús. Y esta fue la más conmovedora voz, porque es cuando Dios lo estaba asignando, cuando Dios lo estaba designando como el Cordero del sacrificio de ese año. Vamos a leer tercera asignación audible de Dios para su Hijo Jesús como el Cordero Pascual. Esto sucede en su segunda entrada a Jerusalén. La entrada de gozo, esto fue en sábado, el 10 de Nisán, cuando el Cordero de la Pascua era seleccionado. Cuando la gente en la nación de Israel estaba seleccionando y cebando, es decir, alimentando con los mejores granos su corderito, los últimos 5 días, para tenerlo bien alimentado para el sacrificio, es cuando Dios seleccionó a su Hijo. Jesucristo elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y lo que Dios responde audiblemente a él y a todos los que estaban reunidos con él, la multitud tanto de discípulos como de oyentes, Dios dice audiblemente: lo he glorificado. La palabra griega se puede traducir honrado, magnificado, alabado. Lo he magnificado y lo magnificaré otra vez.
Y esas son las únicas 3 veces en las que la voz de Dios se escucha en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Y es maravilloso que cada una de esas veces corresponde a una designación de Dios para su Hijo. Es algo maravilloso, como nada en la Escritura es dejado al azar. Y como yo, después de 28 años de haber estado escuchando cosas relacionadas con el camino internacional, jamás había escuchado o visto estas maravillas. Ahora ustedes llevan la antorcha, ustedes han recibido el pase, ahora ustedes tienen la responsabilidad de dar a conocer las maravillas de Dios aún en los detalles más pequeños de su escritura, como los tiempos y las sazones. ¿Cómo es que comenzamos a contar el ministerio de Jesús? Pedro nos da la respuesta y dice a partir del bautismo de Juan. Y esto lo leemos en Hechos 1:21, cuando necesita nombrar a un sustituto, porque Judas Iscariote se acababa de suicidar. Cuando Jesús ascendió al cielo, Judas Iscariote se fue a suicidar. Judas Iscariote estuvo con Jesús los 40 días de su resurrección. Y cuando comentaba esto, mi esposa dice, qué hermosa la simetría en las estructuras de la vida de Jesús. Al principio de su ministerio, 40 días estuvo en el desierto para fortalecer su espíritu. Una vez que resucitó, 40 días anduvo en su cuerpo resucitado sobre esta tierra también. Es otro tema de las simetrías y las estructuras que está abierto a investigación. El doctor Ethelbert W. Bullinger comenzó con esos estudios y creo que nunca han sido completados. La palabra de Dios puede mostrarnos maravillas cada día, cosas nuevas, cosas excitantes, porque es Dios mismo revelándose a nosotros. Aquí dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice aquí, comenzando ¿desde dónde? Desde el bautismo de Juan. Y para concluir esta presentación, algo de lo que más me sorprendió de este libro que el doctor investigó, su libro póstumo, nunca publicado, estaban llenos los líderes de egos, de soberbia, de vanidad, como que nunca hemos conocido líderes con esas características, que ni siquiera les importó dar a conocer estas cosas. Pero ahora nosotros somos los primeros, después de 1984, todos estos años, que estamos viendo de nuevo que aún el ministerio completo de la vida de Jesús había sido profetizado. ¿Y cuál creen que fue el arcángel que profetizó este ministerio? Al profeta Daniel. El mismo arcángel que anunció a María el nacimiento de Jesús. El arcángel Gabriel. Esto me conmueve. Porque Dios sabía que los humanos iban a tratar de alterar la duración del tiempo del ministerio de Jesús. Las tradiciones de hombres han sido tan malvadas que por eso es que Ernest Martin jamás pudo poner en orden la secuencia de los años sabáticos con la vida de Jesús. Con la vida de Jesús porque estaba pensando en 3 años y medio. Pero Dios profetizó la duración exacta del ministerio de Jesús. Al día, a la hora, Dios no dejó nada al azar. Y para mí, después de 28 años, a mis 48 años de haber descubierto esto, fue algo tremendo. Eso muestra la grandeza de la palabra de Dios, que siempre tiene cosas nuevas. Aquí Daniel está profetizando, y quisiera brincarme esta porque quiero ver cómo es que Dios empezó a revelar esto. Como ven ustedes, aquí dice Daniel 9:25a. Déjenme bajar un poquito, vamos a regresar a esa, pero Daniel 9:24, estoy en la transparencia 60. Esto sucede como cuando vemos en Génesis, en el capítulo 1, que Dios menciona primero el espíritu en el hombre, y Dios creó al hombre a su imagen, aun cuando sabemos que primero fue el cuerpo formado, el alma hecha, lo que describe en el capítulo 2. Pero para Dios lo más importante es el espíritu, por eso es que lo menciona primero en el capítulo 1 de Génesis. La misma asignatura, la misma firma, la misma marca de Dios se ve en Daniel 9, cuando habla acerca del final desde el principio. Habla acerca de lo más importante desde el principio. Vamos a ver aquí, dice así, y esto es Gabriel hablando con Daniel acerca del ministerio, la duración completa del ministerio de Jesús.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía. Todo esto sucedió el día de Pentecostés, y el punto más importante, y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. El mes pasado presenté los estudios acerca del tabernáculo y el templo. Y el templo estaba constituido internamente por dos partes. Uno era el lugar santo donde todos los sacerdotes podían entrar. Ahí es donde Zacarías vio al ángel que le habló de que su hijo sería Juan el Bautista. Pero el otro, que estaba más adentro, al lado izquierdo, todas las puertas del templo miraban al este, era el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, con las tablas de la ley que estaban adentro, el maná que estaba en el cántaro de oro, y había la vara de Aarón que había reverdecido, la vara de almendro, todo estaba dentro del lugar santísimo, y ahí solamente una vez al año y solamente el sumo sacerdote estaba autorizado a entrar. Ese es el santo de los santos. La manera en la que el arcángel Gabriel profetizó esto a Daniel quedó oculto, y hasta ahora, por la gracia de Dios lo estamos viendo. El santo de los santos que fue ungido justo exactamente después de las 70 semanas, un día después, fue el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue ungido con Espíritu Santo en el día de Pentecostés, a partir de ahí. ¿Y quiénes fueron los primeros? Los 12 apóstoles, los cimientos. Vamos a ver eso en Efesios 2:20, porque esta es la aplicación práctica que podemos ver cómo Dios habló en lenguaje profético acerca de la unción del lugar santísimo, también llamado el lugar santo de los santos, y vamos a ver cómo la misma expresión se usa en Efesios. Y esto es algo que nos dio tanto gozo entender, que el lugar santo es algo que Jesucristo hizo por nosotros, por eso somos dignos de recibir el Espíritu Santo, pero el lugar santísimo es una obra de todos nosotros que está en progreso. Inconclusa estará esa obra del lugar santísimo hasta que Jesucristo venga por nosotros. Él es el que sabe cuándo el grupo y la obra se completa, cuándo su cuerpo es completo. Aquí leemos en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron Espíritu Santo? Los apóstoles. Y de entre ellos muchos de ellos eran profetas como Juan. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Veamos que esto es una obra en progreso, una obra en marcha. Dice que va creciendo, no es algo que ya se logró, no es algo que ya creció. Es una obra que involucra a todos nosotros, a cada uno de nosotros. El edificio, bien coordinado por Jesucristo, pero con nuestra ayuda, va creciendo. ¿Para hacer qué? Un templo santo. Y la palabra griega, las dos palabras griegas es naon hagion, que significa para hacer el lugar santísimo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si ven ustedes, dice, vosotros también sois juntamente edificados. Esto es algo en tiempo presente, en tiempo real. Los ángeles están oyéndonos, están viendo lo que estamos presentando, están sorprendidos que acabamos de descubrir que cuando el profeta Daniel escribió las palabras de el arcángel Gabriel, esas palabras indicaban que para ungir el lugar santísimo se refería a el recibir humanidad, el Espíritu Santo por primera vez. Dios es el que tiene todas las respuestas. Estaba comentando que es posible que sea la primera vez en la historia del cristianismo moderno que nos demos cuenta que ungir el lugar santísimo, el lugar santo de los santos, se refiere a seres humanos recibiendo el Espíritu Santo. Y aquí es donde está la escritura, que habla como el naon hagion, el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote tenía autorización de entrar solamente una vez al año, es exactamente la porción del templo que como grupo estamos integrando. El naon hagion, estoy leyendo en la transparencia 61, en la parte inferior izquierda,
El Nahum Hagion es un proceso continuo hasta el día del regreso de Cristo por todos nosotros. Y esto es algo fantástico, fascinante. Y para concluir, vamos ahora a retroceder como la semana número 70, que fue el final del ministerio de Jesús, rematado con la venida del Espíritu Santo, es lo primero que el ángel habló, como en Génesis 1, cuando lo primero fue, y creó Dios al hombre a su imagen, es el Espíritu. Aquí el Espíritu es lo que se enfatiza primero. Y si vamos para abajo, nomás para ver cómo la palabra de Dios tiene continuidad desde Génesis hasta el Apocalipsis, me voy a la Transparencia 62, un poquito más abajo. Como también en Revelación se habla de que los cimientos, los fundamentos de la ciudad celestial son los nombres de los apóstoles. Estoy leyendo Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Lo mismo que se habla en Efesios, lo mismo que vimos en la profecía del arcángel Gabriel a Daniel, lo mismo que vimos en el día de Pentecostés. Esos fueron los primeros, el cimiento, el fundamento de nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y de ahí me voy en reversa a lo siguiente que siguió hablando el ángel. Entonces vamos hacia arriba un poquito. La transparencia número 54. Y vamos a ver cómo dentro de esas 70 semanas que fueron coronadas con la culminación, con el premio, con la medalla, con la corona del ministerio de Jesús, que fue cuando Él mandó Espíritu Santo a sus 12 apóstoles. Vamos a ver que el arcángel Gabriel continúa diciendo dos fechas que son fechas vitales, que son fechas básicas en el ministerio de Jesús. La primera se refiere al momento exacto en el que los pies de Jesús estaban entrando a Jerusalén, exactamente 7 semanas, pasadas 7 semanas, un día después de las 7 semanas desde el momento en el que Él fue bautizado. Y el siguiente, cuando Jesús fue asignado como el Cordero de Dios para el año en el que Él ofreció su vida, fue exactamente el día que completaba la semana 62. Vamos a leer cómo lo profetizó esto Daniel de boca del arcángel Gabriel, y con esto concluimos, diciendo que con la gracia de Dios hemos descubierto o redescubierto algo que permaneció ignorado y olvidado por 28 años o por más. Dice así esta segunda parte de la profecía de Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Voy a volverlo a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Exactamente 7 semanas transcurrieron, y está hablando de una restauración espiritual. 7 semanas transcurrieron desde que Jesús fue bautizado hasta que por primera vez puso sus pies en Jerusalén y en el templo, y la forma en la que Él estaba restaurando espiritualmente y edificando Jerusalén es por medio de purificarla espiritualmente. De las primeras cosas que hizo fue echar fuera a los mercaderes que habían convertido un tianguis, habían convertido en un mercado las partes externas del templo de Dios, donde se supone que los gentiles deberían de estar escuchando la palabra de Dios. Era un mercado con un ruidajo que no permitía a los gentiles llegar a Dios. Entonces Cristo expulsó, estoy leyendo la parte inferior derecha, mi comentario de la Transparencia 54, dice: Cristo expulsó a los cambistas del templo tanto al principio como al final de su ministerio terrenal. Eso es algo muy importante, porque eso es lo que Él vino a hacer, a purificar, a restaurar espiritualmente. Entonces estas 7 semanas que Gabriel le está explicando a Daniel se representan en la Transparencia 55, y vemos que van exactamente desde el bautismo de Jesús hasta cuando Jesús entra antes de la Pascua. Esto de expulsar a la gente del templo tenía que ser antes de la Pascua, porque era una purificación previa al momento en el que sacrificaran al corderito. Y en la Transparencia 56 ustedes pueden ver con más detalle después cómo se cuentan exactamente las 7 semanas, y justo un día después es cuando Jesús va entrando a Jerusalén para la Pascua. Y es posible que haya pasado ahí
no solo los días preliminares, sino la Pascua completa que duraba 7 días. Y para concluir vamos a la tercera parte de la profecía de Daniel que recibió el arcángel Gabriel. Entonces el ministerio completo de Jesucristo desde su bautismo hasta el día de Pentecostés estaba profetizado desde un principio que duraría 70 semanas. Así Dios puso un seguro para evitar que ahora la gente pensara, como desgraciadamente siempre el error tiende a predominar, pero por eso estamos nosotros aquí, nosotros somos la luz, que en vez de 3 años y medio, el ministerio de Jesús duró 70 semanas. Y dentro de esas 70 semanas, después de las primeras 7 semanas, entra en el día de la Pascua, entra en los días previos a la Pascua, a limpiar la ciudad. Y los 62 días que vamos a leer están aquí en Daniel 9:25. Y esto les recomiendo leerlo con calma, preguntarle a Dios y ver qué hermosamente encaja. Dice aquí, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto espiritualmente lo logró Jesús también. Y fíjense qué precisa es la palabra de Dios. Y después, exactamente después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir de Roma destruirá la ciudad y el santuario. Esto es futuro para el tiempo de Jesús. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero el énfasis es el énfasis que nos interesa. Jesús me hubiera yo detenido como Jesús se detuvo, en donde dice, mas no por sí. Ahí pongo punto, en vez de punto y coma. Entonces, aquí se está hablando de la única segunda Pascua que Jesús entra a Jerusalén y al templo en su ministerio. Y esto fue previo de la Pascua porque, como saben, Él fue el Cordero de la Pascua de ese año. Entonces, vamos a ver cómo esto coincide en la Transparencia 58. Desde el bautismo de Jesús pasan 62 semanas y el mero último día de la semana 62, que lo vemos en la Transparencia 59, y con esta quiero terminar. En la Transparencia 59 vemos que a finales de marzo y a principios de abril se estaban completando las 62 semanas. Entonces, en el último día de la semana 62, que es un sábado, dice aquí abril 24, es cuando se oyó la voz de Dios que asignó a su Hijo como el Cordero de ese año. Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Y de ahí, incluyendo ese día, pasan 5 días, y como dice la profecía, después de la semana 62, Jesucristo ofreció su vida por nosotros. Con esto quiero concluir, agradecerle a Dios la oportunidad que me ha dado de compartir con estas personas tan maravillosas, estos hermanos y hermanas en Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos muy contentos y muy agradecidos con lo que Dios ha hecho. Gracias porque tu palabra encaja como anillo al dedo, incluso en los detalles más pequeños, que hasta con precisión nos indicaste, oh Dios, la duración del ministerio de tu Hijo. Y cómo lo coronaste con los años sabáticos tanto al principio como en la primera mitad del final de su ministerio, porque querías darle esa oportunidad al principio de su vida para que sus padres se ocuparan plenamente de él, y cuando estaba en su ministerio para que la mayor cantidad de gente pudiera escucharlo. Gracias Dios por esto, por los santos que nos escuchan, porque son la luz del mundo, y van a dar a conocer la grandeza de tu palabra con más brío, con más entusiasmo, con más gozo, porque tú respaldas cada palabra que decimos conforme a tu voluntad. Gracias Dios, y gracias amados hermanos.